Les quiero contar un poquito, yo sé que el título está un poquito largo, que es Big Data para planificación y rentabilización del sector inmobiliario. Voy a darles un montón de información acerca de lo que estamos haciendo ya hoy en Guatemala y estamos prospectando también para otros países. Así que les cuento un poquito acerca de mí primero. Como les decía, mi nombre es Roberto Rodríguez, yo soy cofundador de Poolpay, una de mis grandes experiencias a nivel de trabajo. Yo trabajé en BAM. Yo estuve a cargo del área de estrategia de personas, es decir, ver temas de experiencia del cliente, información, prospección de clientes, toda la parte macro que uno tiene que ver en una banca que, de hecho, en ese momento acababa de ser comprada por Grupo Bancolombia y, por lo tanto, necesitaba mucho cambio en temas de adelanto que tenía Colombia en ese momento. Posterior a eso, me lanzo mi primera startup, que es Poolpay. Poolpay es una plataforma que lo que busca es poder dar incentivos a las personas a cambio de retroalimentación o de data. Uno de los proyectos que tal vez más ha llamado la atención es una caja que se llama Poolpay Box, que es una caja de productos totalmente gratis, donde las personas reciben producto a cambio de inscribirse. Entonces, le permite a empresas grandes, de acuerdo al segmento, por ejemplo, edad, género, estado civil, si tiene hijos o no tiene hijos, que le lleve productos específicamente del segmento y a cambio de eso da retroalimentación y permite complementar esa falta de información que muchas veces tienen las empresas. Y después de eso, este año lanzamos ya de manera oficial un proyecto que se llama Argos. Argos lo que busca es poderle dar inteligencia de mercados a las grandes empresas que están invirtiendo en cada uno de los países a nivel latinoamericano, dándoles información que genera valor. Entonces, ahora sí, arranco la charla. Siguiente slide, por favor. No sé si aquí tengo perdonen, no había visto. Ahora sí. Entonces, voy a arrancar con esta pregunta, se las voy a dejar para ver si ustedes le pegan en la mitad de la presentación, a ver si le pegan al número de cuántos puntos de información creen que tiene una persona. Es decir, yo, como persona, ¿cuántos puntos de información creen que yo genero a Google, a Facebook, a Walmart, a todas las grandes empresas? Entonces se los dejo ahí para que lo piensen, si son 20, 30, 50, 100 o un poco más. Voy a arrancar primero ahora sí con el tema del sector inmobiliario. Arranco con esta fotografía. ¿Por qué? Porque es lo que generalmente uno asocia, que son desarrollos inmobiliarios, más que todos enfocados en vivienda. ¿Y qué es lo que sucede? Generalmente, bueno, años atrás las personas cuando hacían desarrollos inmobiliarios se requería de una o dos personas que eran personas que lo que uno decía, esa persona tiene muy buen ojo para saber qué desarrollar y dónde. Y ese buen ojo, hoy sabemos que no era un tema de intuición, no es como que tocaran la tierra y dijeran, la tierra me está diciendo que aquí va a ser algo bueno, sino realmente lo que tenían era mucho conocimiento o mucho análisis detrás, precisamente de data, que les decía si esto o no iba a ser un buen desarrollo inmobiliario como tal. Como les decía, entonces, hoy por hoy la Big Data se está utilizando para la mejor toma de decisiones en el sector inmobiliario, es decir, en vez de tener ya a esas personas que son los gurús de saber qué invertir y dónde invertir, hoy ya se tiene data que le ayuda a múltiples personas a tomar las decisiones como que si fueran precisamente esos gurús. ¿Por qué esto es importante? Y más que todo en el sector inmobiliario. Cuando ustedes ven un desarrollo inmobiliario, ese sector inmobiliario consta de un ecosistema completo de personas y de inversión alrededor de eso. Una torre de apartamentos o un complejo residencial tiene alrededor un ecosistema que genera, solo por ese desarrollo, que puede ser un ecosistema donde va a soportar supermercados, entretenimiento, farmacias, gasolineras, entretenimiento, es decir, todo un complejo detrás que realmente sostiene las necesidades de las personas que están viviendo en este sector inmobiliario como tal. ¿Qué pasaba en un principio? Lo que veíamos fase 1, aunque creo que es mejor decirle era 1, nosotros veíamos que había una división clara entre lo que era un desarrollo residencial y un desarrollo comercial, es decir, estaban partidos, así es como naturalmente hace bastantes años se tenían todos los desarrollos. Posterior a eso empezamos a ver, ahí sí que la fase 2, por así decirlo, es decir, ya no teníamos solo desarrollos horizontales, sino teníamos desarrollos verticales y empezábamos que las empresas por conveniencia empezaban a acercarse a estos desarrollos. En el caso de trabajos, por ejemplo, empezamos a ver hace unos 10 años, 15 años, empresas que dentro
de sus edificios, empezaban a poner ya tiendas pequeñas, empezaban a poner ya disponibilidad de distintos restaurantes, inclusive de guarderías, es decir, se empezaba a acercar en el tema del desarrollo esa cercanía y esa división entre distintos desarrollos. Y ahora estamos en la fase 3 o era 3, donde lo que estamos viendo es que precisamente son desarrollos de ecosistemas completos. Donde yo vivo, ahí de una vez hay torre de oficinas, hay supermercados, hay gimnasios, hay todo en uno. ¿Por qué? Porque el tema de tiempo nos está afectando muchísimo, entonces uno está buscando precisamente dónde en la menor cantidad de tiempo yo tengo más cerca esos tipos de desarrollos. Ahora bien, aquí ya viene la respuesta específica de cuántos puntos de información es que cada uno de nosotros generamos. Cada uno de nosotros, en promedio, no sé si le pegaron o no al número, pero más o menos tienen 1.200 puntos de información que son importantes o con los cuales se puede hacer análisis de data para poder generar resultados importantes a las empresas. Obviamente estos puntos son los que nosotros generalmente conocemos: edad, género, estado civil, si tiene hijos, no tiene hijos, nivel de ingresos, pero ya toda esta información combinada entre todas ellas genera cada vez más y más y más puntos que las empresas utilizan hoy para la toma de decisiones como tal. Ahora sí entro específicamente a qué es lo que estamos haciendo y contarles un poco, ahí sí que en experiencia propia, lo que estamos viviendo. Como les decía en un principio, nosotros a principios de este año desarrollamos una plataforma nueva que empezamos a pivotear desde el año pasado, que se llama Argos. Argos lo que hace es utilizar la información de la geomovilidad de las personas para poder, combinada con otra información, generar insights importantes de inversión. ¿Cómo hacemos esto? Hoy todos ustedes están utilizando WhatsApp, Waze, Google, y creo que parte de esas pláticas fueron el día de ayer, y cada vez que están utilizando estas plataformas, la mayoría de ellas utilizan su ubicación para poder optimizar su uso. Si yo busco en Google la palabra carro, si estoy en Guatemala, en Costa Rica o en Panamá, los resultados son distintos. Y plataformas tan sencillas como Spotify, si yo empiezo a buscar una canción, si yo estoy en Noruega, Spotify identifica eso y lo que hace es modificar los resultados o las sugerencias que me van apareciendo abajo, porque es más probable que yo busque otra canción en Noruega que la que estoy buscando en Guatemala. Entonces esta información se va a una gran nube de información. Después de eso nosotros consolidamos esa data de múltiples aplicaciones y generamos patrones de movilidad de las personas, es decir, cómo se mueven las personas durante todo el día y toda la noche. Para tranquilidad de todos, que había aquí unos ojos que se empezaron a abrir, no es que nosotros sepamos qué está haciendo específicamente cada uno de ustedes. Toda esta información está regulada por el gobierno de Estados Unidos y Europa, donde nunca se revela ni se puede saber quién es la persona, únicamente se conoce cuál es su patrón de movilidad. ¿Qué es importante para esto? Es que, número uno, la data es histórica, es decir, tenemos información de 2018 a la fecha, y eso permite que las grandes empresas puedan saber cuáles han sido los cambios de movilidad pre-pandemia, ahora durante pandemia y post-pandemia. Esta información es actualizable mes a mes, lo que está permitiendo a las empresas que puedan medir el impacto a nivel de marketing para ver si están atrayendo más personas, y estamos generando análisis predictivos donde les decimos a las empresas cuánto pueden vender potencialmente a futuro. ¿Cómo hacemos todo esto? Como les decía, tenemos una gran base de información de geomovilidad de las personas para toda Latinoamérica, con más de 100 millones de usuarios. Ese tipo de información lo combinamos con datos económicos y sociodemográficos de cada una de las regiones que estamos analizando. Regiones pueden ser país, departamento, municipio o zona. Levantamos los puntos de interés, es decir, levantamos todas las ubicaciones de alguno de nuestros clientes y entendemos qué porcentaje de personas entra a cada una de las ubicaciones y en función de eso combinamos data. Unificamos toda la información en una gran capa cartográfica, creamos algoritmos para las empresas para que puedan tener mejores resultados. Por ejemplo, tenemos clientes de comida rápida que me dicen: mira, Roberto, yo quiero ver estos resultados partido en desayuno, almuerzo y cena, y quiero que me hagas un análisis de las personas que pasan menos de 5 minutos y más de 5 minutos, porque sus patrones y mis estrategias son totalmente distintos. Y toda esta información después las entregamos en resultados finales e insights. Ahora, todo esto se escucha bastante bonito, pero precisamente, ¿cómo se ve? Les voy a dar unos ejemplos. Este es el único ejemplo de Guatemala. No quise traer más ejemplos de Guatemala porque muchas veces tenemos empresas que empiezan a decir: es que ustedes están diciendo que nosotros tal cosa, entonces no queremos alterar el mercado por los resultados que estamos mostrando nosotros. Pero ¿qué es lo que empezamos a hacer nosotros? Este tipo de análisis, donde nosotros lo que hacemos es
ubicar un punto o una ubicación y empezarle a decir a las empresas, ok, estás evaluando ingresar a esta región o invertir en esta región, ¿qué información te puedo dar yo? Yo te puedo dar información de, bueno, qué cantidad de población hay a la redonda, es decir, a 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros a la redonda, qué porcentaje tiene de ingresos, qué nivel socioeconómico tiene, cuáles son los kilómetros recorridos promedios para llegar a esos lugares. Este otro ejemplo es de Costa Rica. Acá en Costa Rica lo que estamos viendo, por ejemplo, aquí sí me atreví a traerles información específica, un poquito limitada, pero específica y real. Estamos viendo, por ejemplo, acá 2 tiendas y cómo ese análisis de Big Data ayuda a estas tiendas. ¿Qué vemos aquí? Tenemos a 2 competidores, uno es un McDonald's, otro es KFC. ¿Y qué es lo que les estamos diciendo nosotros? Número 1 es, contrario a lo que siempre se creía, muchas siempre hay que tener una tienda 5 kilómetros a la redonda, mentira. Hoy el tema de tiempo, el tema de tráfico está afectando que yo puedo tener una tienda y puedo tener una cobertura de 500 metros porque el tráfico es tan pesado que ya la gente no se quiere mover hacia ahí. Y puedo tener una tienda en un lugar donde no es tan urbano y entonces tiene una cobertura de 10 kilómetros. Entonces nosotros acá lo que hacemos es generar lo que se llaman anillos o trade areas. Es decir, de tu ubicación de tienda, qué distancia estás cubriendo a nivel de personas que te visitan de manera recurrente. ¿Y qué es lo que, perdón que no se vea tan aquí, pero no puede traer muchas cosas dinámicas? Es, McDonald's acá tiene una cobertura más pequeña que tiene KFC. Es decir, KFC tiene una posición mucho más privilegiada, mejor ubicada, y por lo tanto se transforma en que donde está ubicado KFC tiene una cobertura de 27,000 personas, mientras que en el caso de McDonald's tiene una cobertura únicamente de 22,000 personas. A nivel de ingresos, obviamente por la cantidad de personas y la distribución de nivel socioeconómico, vemos que tiene una mejor posición a nivel de potenciales ingresos que podría generar y a nivel de retail, de gasto en retail, qué promedio de gasto tienen las personas en esa ubicación. Entonces, esto permite a las empresas decir, ok, estoy bien ubicado, no estoy bien ubicado, tengo que mejorar o no rentabilizar de mejor manera mi tienda. Ese tipo de información vamos combinando más y más. Este es otro ejemplo, esto es lo que se llama Share of Visit, es decir, del total de visitas, qué porcentaje tiene de visitas cada una de las ubicaciones. Aquí nuevamente me fui a Costa Rica, tenemos también datos de acá de Guatemala, pero por ejemplo, ¿qué es lo que estamos viendo acá que es importante? Como les decía, por un lado estamos logrando que las empresas puedan saber dónde tienen que estar ubicados y número 2 ya es, ok, si estás bien ubicado, entendamos si la ubicación no es todo, qué promociones, campañas o distintas dinámicas tenés que hacer y empezamos a ver este tipo de información. Si se dan cuenta aquí, estamos viendo 2021 y 2022 y uno podría creer, bueno, la verdad es que se comporta relativamente igual a nivel de visitas. ¿Qué es lo que hemos visto? Y es donde generamos nosotros valor para nuestros clientes, es que hay empresas que hoy por hoy, y esto está pasando en todos los sectores, después de la pandemia se rompió la costumbre. Y hay empresas que están creciendo sustancialmente más de lo que están creciendo el resto de la competencia. Por ejemplo, estamos viendo que en este caso el centro comercial de Oxígeno Heredia es el que ha capitalizado lo que el resto no está haciendo. Entender qué está haciendo ya es del lado de nuestro cliente, pero nosotros lo que entregamos es ese tipo de data que permita ver, bueno, ¿estoy siendo efectivo o no estoy siendo efectivo con lo que estoy o no estoy haciendo? Número 3, este es otro tipo de análisis. Como les digo, esto también está sirviendo mucho a nivel de desarrollos, a nivel de áreas no urbanas, de áreas rurales. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo desplegado en un supermercado en específico, si no estoy mal, esto es República Dominicana, cuáles son las calles que más utilizan las personas antes de entrar a esa ubicación. ¿Es Panamá? Ah, perdón, entonces es Panamá. Y entonces, ¿qué permite esto? Permite 2 cosas. Permite, número 1, mejorar la ubicación de MUPIs, vallas o activaciones en punto. Y número 2 es entender si existen calles o avenidas principales que yo podría estar aprovechando para poder poner y rentabilizar mejor la ubicación de mis tiendas como tal. Voy a dar este último ejemplo, después ya paso a ejemplos concretos países por países. Además de eso, ¿qué es lo que estamos generando nosotros? Como les digo, a nivel de data, todo esto lo estamos generando ya sea por los mismos usuarios o por información de distintas plataformas, que es parte de esa rentabilización. Los 2 conceptos que se llaman isoáreas e isocronas, es decir, al momento de desarrollos inmobiliarios, hacer nuevas inversiones,
tienen que saber exactamente dónde ubicarse. Entonces, miren, esto es súper interesante y me encanta. Acá lo que estamos haciendo es ubicando un punto, se puede ubicar cualquier punto en cualquier parte del país, en cualquier región, ya sea que exista o no exista, sea un terreno baldío. Y lo que nuestro sistema hace es que, ubicando ese punto, uno le dice, decime cuál es mi cobertura, por dar un ejemplo, a 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros y 4 kilómetros, tomando en cuenta el recorrido en calles. Por eso es que vemos que crece en estas isoáreas como que si fuera musgo y por eso no toca, por ejemplo, el lago de Matitlán en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque toma exactamente la distancia. Pero como les decía, el tema de tiempo es vital hoy. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Parte de lo de las charlas de ayer es que utilizamos esa información de plataformas como Google o Waze para saber cuál es el tráfico promedio y el tiempo promedio que recorren las personas para llegar a un punto a otro. Entonces generamos lo que se llaman isocronas, que es exactamente el mismo concepto solo a nivel de tiempos. Quiero entender yo qué cobertura tengo a 15 minutos, 30 minutos, 1 hora y 2 horas. Voy a caer ya a los ejemplos específicos de lo que se está haciendo ya más general. Les quería dar un poquito el contexto de la data, porque después de eso ya es más fácil asimilar cada uno de los ejemplos. ¿Qué está pasando en México? Yo precisamente tuve el gusto de juntarme con un empresario hace 2 meses y él cómo está utilizando el tema de Big Data. El tema de turismo, saben que México es uno de los mejores países que ha explotado el tema de turismo y lo que estaba haciendo este empresario es una nueva billetera virtual porque se dio cuenta que existe una muy buena atención para turismo en México de alto nivel, pero no mucho para mochileros. Los mochileros tienden a ir y a meterse por todos lados, generalmente llevan mucho efectivo, los terminan asaltando, en muchos casos son de nacionalidades bastante lejanas, más que todo Europa o Asia, y no tienen contexto las personas locales de cómo atender a este tipo de personas. Entonces, ¿qué es lo que estaba desarrollando esta persona? Es una billetera virtual específicamente para mochileros y lo que estaba haciendo él es llevar esa digitalización a estos hostales o a estos restaurantes que no son tan de alta gama para que puedan recibir pagos a través de esta billetera virtual. Entonces, hasta ahí se oye muy bonito, pues obviamente yo utilizando una billetera virtual no tengo que llevar efectivo, pero ¿qué es lo importante de esto? Este empresario lo que está haciendo es generando información de horarios, gustos, montos e información propia de los turistas. ¿Por qué? Porque con esta información él sabe que hay lugares que visitan muchos holandeses, entiende a nivel de restaurantes que los holandeses, por ejemplo, visitan mucho pizzerías y entonces lo que empieza a hacer es compartir la información con las comunidades y con las regiones para decirles, señores, estamos teniendo una visita muy grande de holandeses, necesitamos mejorar la cantidad de pizzerías y decirle a las pizzerías tienen que incrementar sus puntos porque están dejando dinero sobre la mesa si ustedes no atienden específicamente a ese mercado. A nivel de Guatemala, ahora sí me regreso a nuestro país, ¿qué es lo que estamos trabajando con todo este tipo de información ya? Estamos trabajando en alianza con BitMEC un análisis que lo que permita es entender, como veían, nosotros podemos saber dónde viven las personas, dónde se mueven, dónde trabajan, cuál es el nivel de cobertura que se tiene a nivel de salud y quiénes son los que están demandando o están recorriendo más distancias para llegar a los centros de salud. De esa manera, nosotros lo que hacemos es analizar todo el mapa completo de Guatemala y decir, señores, aquí no tenemos una suficiente cobertura y estamos claros que estos regiones o estos pueblos de acá están teniendo que viajar muchísimo y están viajando muchísimo a la capital de Guatemala, a estos centros en específico y estos centros tienen este tipo de atención. Entonces, de esa manera, BitMEC va a poder mejorar su cobertura y entender dónde tiene que tener las ubicaciones de sus cabinas médicas o de atención para poder tener una cobertura sustancialmente más amplia. Este es un 2.2, por así decirlo. Este también es otro análisis que también generamos para Guatemala. ¿Qué sucede? Y es que mucha inversión se pierde en la mayoría de los países porque no hay suficiente información para la toma de decisiones. Nosotros trabajamos el año pasado con una empresa grande de call centers que lo que estaban teniendo necesidades es ya no estamos logrando capturar el talento humano para rellenar las plazas, es decir, estamos analizando inclusive en toda Latinoamérica dónde más abrir porque no hay suficientes personas que hablen inglés o que programen, porque ya call centers se están dedicando a programar, para poder
aguantar la demanda que estamos teniendo por parte de nuestros clientes. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos acá? Hicimos un análisis que lo que permitía era ver que en la capital, sí, precisamente hay mucha competencia de call centers entre ellos, entonces básicamente lo que está haciendo la gente es saltando de un call center a otro y está incrementando cada vez más, eso sí que bueno, su salario, pero en el caso de las empresas les está afectando mucho. Entonces, agarramos todo el país completo, tanto Guatemala y El Salvador, hicimos análisis de cuántas personas habían, cuáles eran los rangos de edad, cuál es el nivel educativo y cuál es el salario promedio. ¿Por qué? Porque eso permitía a estos grandes inversores poder decir, ok, estos 10 millones, 15 millones de dólares que voy a invertir en un desarrollo nuevo, si yo lo coloco, quiero estar tranquilo que voy a tener una estabilidad de las personas de ese lugar, de que no vayan a estar saltando, ni quiero estar compitiendo yo con otras personas, necesito estabilidad para poder hacer un retorno de la inversión. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros, ahí sí que en número de orden, le decíamos, mira, en estas 4 o 5 ubicaciones creemos que es un muy buen lugar, hay que hacer una alianza con universidades y con el Ministerio de Educación para mejorar el nivel de inglés, pero tus salarios están por arriba de lo que en esa región es un salario promedio. Entonces, ¿qué significa? Las personas que están ahí ya no van a tener que viajar a Guatemala si quieren un salario mejor, se pueden quedar en sus regiones, descentralizamos la ciudad que ya está topada a nivel de movilidad y además de eso das una mejor calidad de vida en un lugar donde los precios y todos los gastos son mucho más bajos y por lo tanto llueve una inversión hacia el resto de industrias que también se verían beneficiadas por esto. Por último, en Singapur es otro ejemplo de cómo está utilizando este tipo de información de una manera muy efectiva. Singapur lo que hizo es, con este tipo de información de movilidad, muy parecido al de México, lo que hizo fue analizar todas las nacionalidades que los estaban visitando, es decir, de qué país me están visitando y a través de la información de geomovilidad, qué lugares están visitando. Entonces, ¿qué hizo Singapur? Analizó la información histórica e hizo un plan de cómo lograr que los turistas, número 1, se quedaran más tiempo y número 2, gastaran aún más cada vez que llegaban a Singapur como tal. ¿Por qué? Porque cuando las personas entraban al aeropuerto, ellos entendían que los alemanes, por dar un ejemplo, se iban mucho a las áreas que tenían ríos. Me estoy inventando porque no recuerdo la data correcta. Y entonces, ¿qué hacía? Que cuando llegaban alemanes, existe ya un plan de personalización donde dicen, alemanes, aquí hay otro listado de 5 ríos más que ustedes tienen que visitar. Y de esa manera lo que hacía es que, ok, a mí me gustan los ríos porque en mi región o donde vivo no tengo muchos, ahora tengo más opciones de escoger, me voy a quedar 2, 3, 4 días más y eso significa millones de dólares más que recibe Singapur solo por esos pequeños cambios en información. Ya para cerrar, si se dan cuenta, traté de ser lo más conciso posible. Básicamente el tema de Big Data hoy está revolucionando absolutamente todas las industrias. Muchas veces, a veces uno tiene necesidad de decir, yo quiero recopilar todo tipo de data. Nosotros nos hemos dado cuenta que no es la cantidad de data, sino es lo que se hace con esa data, lo que genera el éxito. Esto nos ha permitido ya hoy, no solo en cuestión de un año, vender en Guatemala, sino ya estar vendiendo en toda Centroamérica, inclusive Ecuador y Colombia, porque las necesidades a nivel de información son transversales para todos los países. Así que muchísimas gracias. Como les decía, mi nombre es Roberto Rodríguez y abro para dudas o preguntas.